Les contaré como historia lo que vi desde la puerta, con el ojo entredormido como gavilán de sierra, contemplando aquel desorden como venado en gallera, y lo que vino después de esta fiesta sabanera. Este es un pedacito de un poema llanero que me encanta. Y así inicio mi historia de amor. Gracias al divino niño Jesús. Sí, señores. Mi nombre es Sonia del Pilar. Soy llanera. Bueno, pues del Piedemonte llanero, que es una subregión de Colombia que se caracteriza por ser el límite entre las cordilleras y los llanos orientales. Más exactamente soy de la ciudad de Villavicencio, que queda en el departamento del Meta. Es la capital del departamento del Meta. Y es la puerta de los llanos orientales. Aquí, en los llanos, a diferencia de Cristina, de María Cristina, que es de Santa Marta, el mar que tenemos es verde. Son llanuras y llanuras. Soy la mayor de 3 hijos. Vengo de familia humilde, trabajadora y con una de las mayores riquezas que me han podido heredar: la fe. Y no cualquier fe, no. La fe católica, apostólica y romana, de la cual me siento súper orgullosa de pertenecer. Soy católica practicante y desde muy pequeña, y gracias a mi abuelita materna, aprendí y adquirí la devoción por la Santísima Virgen y el Santo Rosario. Mis padres nos educaron con principios y bases morales muy fuertes, pero sobre todo con muchísimo amor. Hoy en día pienso que mi vida ha sido una bendición y un milagro de Dios desde que nací. Siempre hemos sido muy unidos, mis hermanos, mis papás, y con el ejemplo de mis padres me enseñaron el valor de la familia, el valor de luchar por el hogar y el matrimonio, el valor del sacramento. Bueno, cuando terminé mi bachillerato, estamos hablando más o menos hace unos 30 años, hace poquito, le dije a mis padres que quería estudiar economía. Pero para esa época esa carrera no existía en Villavicencio. La opción era ir a la capital, a Bogotá, a la ciudad de Bogotá. Una hermana de mi mamá, una tía mía, ofreció su casa para que mi papá y yo, que también se iba a trabajar a Bogotá porque no tenía empleo aquí en Villavicencio, viviéramos en la casa de ella. Eso pues era un gran alivio económico, no tendríamos que pagar arriendo ni comida. Obviamente, en contraprestación debíamos ayudar en los quehaceres de la casa. Gracias a Dios, porque de lo contrario no habría podido estudiar. Antes de irme para la universidad, debía sacarme las cordales por recomendación del odontólogo. Mi mami, en esa época, era auxiliar de odontología de un hospital aquí en Villavicencio. De hecho, es pensionada, trabajó toda su vida allá y pues obviamente ella vivía muy pendiente de nuestra salud oral. Y bueno, debían sacarme las cordales y le pide el favor al doctor Vaca, un cirujano maxilofacial que estaba recién llegadito a Villavicencio, le pide el favor de sacarme las cordales. El doctor, muy querido, le dijo que sí. Y les cuento que así fue como ese día de la cirugía de mis cordales, quedé flechada por mi verdugo. Cupido lanzó su flecha de amor a mi corazón. Desde ese momento, el doctor Vaca se había convertido en mi amor platónico.
Sí. No era ningún artista de televisión, no era ningún cantante famoso, no. Era el Dr. Vaca, mi amor platónico. Es ese amor que es no correspondido, caracterizado por ser irrealizable o imposible. Pues claro, yo apenas iba para la universidad, una simple bachiller, una niña humilde. Y bueno, él era ya un especialista y pues ¿qué se iba a fijar en mí? Imposible. Sin embargo, yo quedé flechada por ese hombre. Él no lo sabía. Lo cierto es que gracias a Dios, al doctor se le partió la fresa cuando iba a empezar la extracción de la cuarta cordal y tocó dejarla pendiente. Ay, tenía la esperanza de volverlo a ver. Me fui para Bogotá, empecé a estudiar economía. Gracias a Dios logré estudiar becada y así terminé mi pregrado en la jornada diurna. ¿Milagro? Claro que milagro. Una persona como yo, de una familia con tantas necesidades y estudiando en Bogotá en una universidad privada y de día, solamente podría ser un milagro. Mientras estuve en Bogotá en medio de mi juventud, siempre traté de guardar los mandamientos, asistir a la Santa Misa los domingos y rezar el Santo Rosario de vez en cuando con mi papito. Tuve novios, obviamente, no podía esperar a que el doctor Vaca se fijara en mí. Tuve mis novios y bueno, el Señor estuvo en mi carrera todo el tiempo, acompañándome. Lo sentí todo el tiempo conmigo a mi Jesús. Y no quiere decir que no hubiese pasado necesidades. Claro, a veces no tenía para el almuerzo o para el transporte. Pero el Señor y mi Señora, la Virgencita, siempre me ponían ángeles que me subsidiaban esas cosas. Mi papito fue mi compañero de lucha esos 5 años de universidad. Después de 2 años más o menos que vivimos donde mi tía, nos fuimos a vivir a un inquilinato. Pero estábamos tranquilos, teníamos nuestro espacio, teníamos nuestra privacidad, aunque no teníamos todas las comodidades que teníamos donde mi tía. Fuimos felices. Recuerdo que a mi papá le decían en la carnicería y cerca donde vivíamos, la carnicería donde él compraba la carne para la comida de los dos, le decían 4 alas. Llegó el 4 alas. ¿Por qué? Porque siempre pedía 4 alas. Además nos gustaban mucho, ¿no? Y era lo más económico. Entonces, pues no era muy difícil para mí saber cuál iba a ser el menú de la noche cuando nos encontrábamos en el apartamentico, allá en el inquilinato. Comíamos sopa de pasta con alas, espaguetis con alas, sudado con alas. Bueno, de hecho todavía me gustan las alas. No quedé traumatizada por comer tantas alas, no. Me siguen gustando las alas. Realmente era un manjar, una delicia. Y así vivimos los dos, luchando, mi papito con su trabajo y yo con mi universidad. Bueno, ¿recuerdan que me quedó una cordal pendiente? Pues al año, mi mami le vuelve a pedir el favor al doctor Vaca en unas vacaciones de sacarme la muelita pendiente. Ya habían pasado un año larguito, más o menos. Y para ese entonces yo ya estaba un poquito más formadita, no estaba tan flacuchenta como cuando me fui la primera vez. Lo cierto es que cuando fui al consultorio bien emocionada porque me iban a torturar, realmente anhelaba ese momento porque me encantaba el doctor Vaca. Me di cuenta que ya no le era tan indiferente. Y desde ese momento, y molestando, empezó a decirle a mi mamá suegra
y a mi hermano, que trabajaba también en el hospital haciendo unas especie como de pasantías de su estudio, le decía cuñado. Pues obviamente era molestando, pero yo me emocioné. En esos 4 años de carrera, mientras yo estaba en Bogotá, le preguntaba a mi mamá de vez en cuando, cada vez que podía llamarla, cada vez que podía llamar a mi mami, le preguntaba: mami, ¿y el doctor Vaca qué? ¿Ya se casó? ¿Con quién está saliendo? ¿Tiene novia? Mi mami me mantenía informada, pues, de lo que ella podía saber. Algunas veces que podía viajar a ver a mi mamá y a mis hermanos, trataba de llegar temprano un viernes a Villavicencio y llegaba de sorpresa al hospital a ver a mi mamá. No piense en otra cosa. Esa era la excusa, sí. Darle la sorpresa a mi mamá. Pero era con la esperanza de encontrarme con mi amor platónico por los pasillos del hospital. Y sí, señores, sí que sí. Me lo encontraba y siempre me saludaba con un abrazo rompehuesos. Yo quedaba hipnotizada de amor por ese hombre, que no me salían palabras. Literalmente me volvía una boba cuando me encontraba con él. Así transcurrió mi vida en Bogotá, terminé mi carrera y después mi papá decide devolverse para Villavicencio. Le hacía mucha falta a mi mamá y mis hermanos. Para ese entonces tenía un novio, bueno, vuelvo y les digo, pues no podía esperar que el doctor Vaca se fijara en mí. Y este novio, al cual quise mucho, cuando más lo necesitaba porque me quedaba sola, mi papi ya se devolvía para Villavicencio, el hombre me terminó. Y empieza para mí un sufrimiento. Pues a esa edad eso es un sufrimiento pues terrible. Fueron 4 meses de desplantes de parte de él. Yo lo buscaba, lo llamaba, le escribía. Era realmente intensa con el hombre. Estaba desesperada hasta que un día fui a buscarlo y me entero que tenía otra persona. Llegué a ese apartamentico en el que vivíamos con mi papito y me arrodillé en un altar que teníamos desde que nos pasamos allí. El altar era hecho en una butaca. Una butaca es una silla hecha de madera. Y esa butaca tenía una carpetica. Estaba la Virgen del Carmen, el bustico de la Virgen del Carmen. Mi papá es muy devoto a la Santísima Virgen del Carmen. Una estampita del Divino Niño Jesús, la novena de los 9 domingos del Niño Jesús y mi camándula. Le ofrecí al Niño Jesús la novena de los 9 domingos para que me ayudara en ese proceso doloroso que estaba pasando. En la ciudad de Bogotá, la devoción al Divino Niño Jesús es muy fuerte. El Divino Niño Jesús del 20 de julio es conocido en Colombia como Divino Niño o Milagroso Niño Jesús. Es una de las advocaciones católicas que conmemoran la infancia de Jesús de Nazaret. La parroquia es un santuario del Divino Niño, y está ubicado en el barrio 20 de julio. Es un santuario porque allí se han realizado muchos milagros por parte del Divino Niño Jesús. Bueno, y aquí también quiero decirles algo muy importante y con mucho amor. La fe en la familia crece en la oración, que es como el aire que el cristiano respira. La familia cristiana nace en la promesa matrimonial. Llena de la gracia de la fe, la familia se sostiene y se realiza como camino de santidad, principalmente por la oración. Crecer en la vida de oración es tarea de todos los padres, que van madurando interiormente, los hijos que van entrando poco a poco en el mundo de los adultos. La participación del niño en la oración comienza ya desde el vientre. ¿Cómo vivir la fe en familia? Con el ejemplo. Debemos enseñarle a nuestros hijos la fe con el ejemplo. Que nos vean orar.
llevarlos a la Santa Misa los domingos desde pequeños, así sea que cuando grandes ya no quieran pisar el templo. Hay que enseñarles que hay que ser agradecidos, que tenemos esperanza, que tenemos un Dios amoroso, una Madre del cielo que intercede por nosotros, un Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida por nosotros y que resucitó y está vivo en medio de nosotros y en nosotros. Es muy recomendable que los niños se familiaricen con la vida de oración desde muy pequeños. Esa semilla sembrada, tarde o temprano, dará frutos. Y eso, escuchen bien, por favor, eso solo se aprende en el hogar. No esperen que las escuelas, ni los colegios, ni mucho menos las universidades les vayan a enseñar sobre la fe. Al contrario, cada vez los adoctrinan más y les meten ideas absurdas en la cabecita a nuestros hijos. Continuemos. Entonces le ofrezco al Divino Niño Jesús esta novena. Pues yo vivía en Bogotá, es una devoción muy fuerte de allá la aprendí. Y bueno, empiezo a ir cada vez que iba a la misa el domingo, después de la Santa Misa rezaba la novena. El primer domingo de la novena, en la lectura, saqué una frase y la escribí con letra grande y resaltada en una hoja, tamaño carta. La frase decía: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo sabía cuál era mi voluntad, que el hombrecito volviera conmigo. Pero, obviamente, esa no era la voluntad de Dios. Esa hoja tamaño carta con esa frase la pegué en la pared encima de mi altar para acordarme siempre y recitarla todos los días. Pasaban los domingos y yo, muy juiciosa, hacía la novena al Divino Niño Jesús. Al mes me devolví para Villavicencio del todo. Llevaba 15 días, más o menos, de haber llegado a Villavicencio, cuando un viernes, en la mañana, llega a mi casa el doctor Vaca a invitarme a salir. ¿Se imaginan? El doctor Vaca, mi amor platónico, me estaba invitando a salir. Ay, les cuento que ese domingo era el 7º domingo de mi novena al Niño Jesús. ¿Pueden creerlo? Otro milagro para mí, Dios santo. Sí. Salimos, bailamos y hablamos. Y para el 9º domingo de la novena, o sea, el último ya, éramos novios. Al mes de novios, hablamos de matrimonio. Bueno, más o menos. Un viernes me invitó a almorzar y cuando me estaba dejando en la casa, me dice: Sonia, yo estoy pensando muy en serio contigo. Y yo le contesté: yo también me quiero casar contigo. Bueno, él me dice que yo fui la que le propuse matrimonio. No, simplemente le di el empujoncito. Así fue. Al mes hablamos de matrimonio y bueno, volví a hacer la novena al Divino Niño Jesús para preguntarle si él era mi esposo, si él iba a ser mi esposo, el que tenía para mí. Aquí en Villavicencio también existe la parroquia del Divino Niño, entonces hice mi novena allá en esa parroquia. Y bueno, y para la gloria de Dios, era la voluntad del Señor, porque todo fluyó de tal manera que a los 4 meses de novios nos casamos. Así es. Dice San Pablo de la Cruz: la virtud que más agrada a Dios es la resignación en su santísima voluntad. Hermanos y amigos del canal que nos escuchan, como les decía, el ejemplo que recibí de parte de mis padres fue que Dios todo lo puede, que Dios debe estar en el primer lugar en nuestra familia. Mis padres lo dieron todo por ser los mejores padres del mundo.
Hoy día reciben las bendiciones de una vida sin tantas limitaciones. Reciben el amor de sus hijos y sus 8 nietos. Los amamos y les agradecemos, mis hermanos y yo. Les agradecemos que nos hayan enseñado sobre la fe y el amor a Dios y el amor por Nuestra Señora. Para mí, y fue lo que recibí de parte de ellos, es que el matrimonio es para toda la vida. Y yo, Sonia del Pilar, les digo que para mí no existe causal, que el sacramento termina hasta cuando la muerte nos separe. Es lo que pienso. Es lo que leo en la doctrina de nuestra Iglesia Católica y lo creo. Que no es fácil, por supuesto, no es fácil, pero con Dios todo se puede. Yo le creí a las palabras que le dijo el Señor a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Así es. Jesucristo ama la inocencia de los niños desde que Él mismo se hizo niño en el cuerpo y en los afectos. Ama a Cristo la infancia como maestra de humildad, regla de inocencia y modelo de mansedumbre. Ama a Cristo la infancia y la propone por ejemplo de costumbres a los hombres ya adultos. Quiere que todas las edades se conformen con la sencillez de los niños y que se arreglen a ella los que ha de elevar al eterno reino. Por eso le pedí al divino niño Jesús, y Él me hizo el milagro. Me concedió más de lo que yo le estaba pidiendo. Me regaló a mi amor platónico, mi esposo. Él es mi regalo de Dios. Soy Sonia del Pilar y esta es mi historia de amor con el Divino Niño. Los invito a que realicemos juntos la novena al Divino Niño Jesús, que inicia el 11 de julio, y celebremos el 20 de julio la fiesta del Divino Niño Jesús.